Shalom Ubrajó, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 227. Revelaciones en las 10 vírgenes, segunda parte. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la oportunidad de seguir viviendo. En esta hora, al recorrer las páginas sagradas, rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahweh Hamashiach. Amén. Amén. Bueno, en esta segunda parte voy a hacer énfasis en el número 10, ese número que tiene de pronto la parábola, las 10 vírgenes. Pero de pronto es importante que resaltemos que la palabra parábola deriva del griego parábole, que significa comparación, ilustración, proverbio. Eso es un verbo que significa poner una cosa al lado de otra para comparar, situar al lado. Ese es el vocablo griego de pronto para esa palabra parábole. Y de pronto pues tener en cuenta también nosotros en esa parte que, de acuerdo con la definición de pronto expuesta por la parte griega, la parábola llega a ser una narración cuyo principal propósito es enseñar una verdad, pero literalmente hablando es una alegoría o sucesión de metáforas. Muchas de las parábolas de Yahshua fueron tan breves que pueden considerarse como metáforas o como proverbios. O sea, una parábola en los evangelios es una narración que significa colocado al lado de, para comparar con cierta verdad espiritual y cierta verdad también de orden profético. Eso es con el fin de ¿qué? De hacer una comparación para encontrar de pronto verdades nuevas. Las parábolas de Yahshua se basaban por lo general de pronto en hechos comunes de la vida diaria familiar de sus oyentes, y con frecuencia se trataba de hechos específicos que acababan de pronto de ocurrir o que la gente estaba familiarizado con ellos, o de algo que los oyentes podían ver en ese momento. Por eso la narración era simple y breve, y por lo general su conclusión era tan obvia que no admitía confusiones, y se colocaba paralelamente la verdad espiritual o la verdad profética con el propósito de ilustrar a esta. O sea, tenemos nosotros en ese momento que la parábola se convertía así en un puente por el cual los oyentes pueden ser conducidos hacia la comprensión y hacia la apreciación de una verdad o de varias verdades. Por eso en esta conferencia parte 2, y hay más partes con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. O sea, la narración comenzaba al nivel de los oyentes y Yahshua dirigía los pensamientos hacia donde él quería, valiéndose de un medio agradable y familiar. Era una ventana a través de la cual el alma podía contemplar perspectivas de una verdad celestial, de una verdad espiritual y de una verdad de orden profético. Y por medio de parábolas podemos decir que Yahshua pues primero despertaba el interés, la atención y a las preguntas. Segundo, enseñaba verdades desagradables sin despertar prejuicios. Tercero, eludía a los espías que los perseguían implacablemente. Cuarto, creaba en la mente de sus oyentes impresiones duraderas que renovarían e intensificarían cuando vieran nuevamente las escenas presentadas en la parábola o que pensaran en ellas.
Quinto, convertía la naturaleza de un instrumento para conocer a Yahweh. O sea, las parábolas revelaban la verdad a los que querían recibirla y a veces la ocultaba de otros. Y de pronto, pues esa es la razón de pronto de las parábolas, porque de pronto he tenido de pronto algunos comentarios de pastores y diferentes líderes que dicen que de pronto una parábola no tiene un mensaje de orden profético. Resulta que sí. ¿Por qué? Porque toda la palabra es profética. Tenemos la palabra profética más eficaz, más contundente, a la cual hacemos bien en atender, en escuchar, en estudiar, escudriñar, profundizar. Entonces toda la palabra es profética, incluida una parábola. Es más, incluida una genealogía. Una genealogía tiene una verdad literal, una verdad espiritual, una verdad de orden profético. Por lo tanto, nosotros no podemos de pronto angustiarnos y quedarnos solamente con una parte que pronto nuestros líderes nos han enseñado y que de pronto no tiene más una parábola. No. De pronto hoy voy a hacer el énfasis al número 10. ¿Por qué encontramos nosotros en la parábola el número 10? Primero porque el número 10 es el tercero de los números perfectos y el número 10 es la perfección en la numeración ordinal, o en el número 10 se encuentran todos los números ordinales. Al tener de pronto 10 vírgenes allí, pues ustedes ya entienden más o menos este lenguaje de pronto de las Sagradas Escrituras, y sabemos nosotros que el esposo de allí, de aquella parábola, es Yahshua Hamashia, que las lámparas es la palabra de Yahweh, que las vírgenes prudentes y las insensatas, representadas como 10 vírgenes, hacen referencia a los remanentes. Y por eso está el número 10, porque es que en el transcurso de la historia, o en los 6.000 años de la historia de pecado, solamente habrán 10 remanentes, no más. Y esos 10 remanentes que el Señor ha traído son remanentes vírgenes que de pronto algunos se han corrompido y después el Señor los desecha, ¿sí? O los corta como remanentes para llamar a otros. Pero en general, al ser 10 vírgenes, significan que son mujeres puras, porque una virgen dentro de las Sagradas Escrituras es para una iglesia pura. Entonces vamos a ver nosotros de pronto cómo han habido remanentes vírgenes, pero remanentes que se han contaminado y luego el Señor ha tenido que cortarlos, rechazarlos. Y por eso la parábola de las 10 vírgenes nos enseña una verdad espiritual, una verdad de orden profético, ¿sí? Y una verdad de orden literal, porque es que el número 10 es real. Y tenemos en el transcurso de los 6.000 años de la historia del pecado 10 remanentes. Esos 10 remanentes yo quiero de pronto decírselos hoy, independientemente que tenga unos artículos por los diferentes perfiles que tengo, sobre las 10 vírgenes, sobre los 10 remanentes. Ustedes pueden averiguar más detalles sobre eso. Pero de pronto en la conferencia de hoy voy a hacer énfasis al número 10, una gran verdad, porque es que en la parábola 10 vírgenes encontramos muchas verdades, pero no quiero sacarlas todas, sino que cada uno de nosotros vayamos entendiendo parte por parte. Entonces, el número 10 es la totalidad de los remanentes que van a haber en los 6.000 años de la historia del pecado. Y como andamos en el año 2026, que equivale al año 5.996, estamos a 4 años de la finalización de los 6.000 años de la historia del pecado. Y como estamos a 4 años de la finalización, pues ya es normal que tengamos nosotros la luz necesaria, el aceite extra, para entender y comprender cuáles son las 10 vírgenes de allí de esa parábola. O en conclusión, esas 10 vírgenes son 10 remanentes. Entonces vamos a identificar esos remanentes hoy, acá, cuáles son esos 10 remanentes, para que nosotros tengamos esa idea. En el Antiguo Testamento tenemos 2 remanentes. Los 2 remanentes que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento
son el remanente de los patriarcas y luego tenemos el remanente del pueblo de Israel. O sea, en el Antiguo Testamento no hay sino dos vírgenes. ¿Listo? Para que entendamos eso. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros 8 vírgenes o 8 remanentes. Para completar el patrón del número 10. De pronto muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras no le ponen énfasis de pronto a los números. Ellos van especialmente de pronto a sus interpretaciones corrientes, normales o comunes. Y el número 10 juega un papel importante, o los números juegan un papel importante dentro del patrón profético y dentro de la parte de orden espiritual. Entonces tenemos nosotros que en el Nuevo Testamento hay 8 remanentes. Los 8 remanentes del Nuevo Testamento son las 7 iglesias de Apocalipsis, que se componen de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y luego tenemos el 8º remanente, que surge de la profecía de Joel 2:32, de Mateo 21 al 16 y de Apocalipsis 6, 1 y 2. Y ese 8º remanente es los obreros de la hora undécima 2015-2030. Entonces, así se completa el patrón profético total con referencia a las 10 vírgenes o la parábola de las 10 vírgenes. Y podríamos entonces concluir que las 10 vírgenes es igual 10 remanentes o 10 iglesias a través de los 1000 años de la historia del pecado. Ahora, cada una de esas iglesias tiene un orden cronológico a través del tiempo, ¿sí ve? O sea, órdenes precisos. Por ejemplo, el primer remanente trabajó 2076 años. El segundo remanente trabajó 1928 años. O sea, para tener en cuenta nosotros eso. Y luego vienen los remanentes del Nuevo Testamento, que son 8. Ahora pues, ya que estoy hablando del número 10, pero aquí en el Nuevo Testamento tenemos 8 remanentes. 2 en el Antiguo y 8 en el Nuevo para completar el número 10. Pero vale la pena hacer de pronto un énfasis sobre el número 8. El número 8 está conectado con los principios y con el final, pero está conectado con lo extraordinario, lo sorprendente, está conectado con la victoria. Interesante. Entonces significa que el número 8 en ese momento que está conectado con la victoria, oiga, qué curioso que le corresponda al remanente final, obreros de la hora undécima, como el 8º remanente, 8º y último remanente del Nuevo Testamento. Entonces, pues vale la pena destacar eso, lo cual significa que el remanente final, de ahí y juntamente con algunos miembros de la iglesia de Laodicea, conformarán la iglesia triunfante basada en un número 8. Pero como el énfasis que tenemos que hacer nosotros de las 10 vírgenes hoy es al número 10, entonces tengamos en cuenta de pronto, porque muchas de las personas de pronto no hemos tenido en cuenta que las 10 vírgenes es igual a 10 remanentes y está en las Sagradas Escrituras. O sea, 10 remanentes. O sea, esto puede ser de pronto algo fuerte para el remanente número 9. El remanente número 9 fue pasado la iglesia de Laodicea, representada por los adventistas del séptimo día. Y la iglesia adventista o la iglesia de Laodicea fue remanente del año 1844 al año 2015. Ese fue el espacio de trabajo que le correspondió a la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea fue cortada. ¿Por qué decía? Porque es que de pronto estamos viendo nosotros acá vírgenes, y hay unas que son prudentes y unas son insensatas, ¿sí? Pero les había mencionado también que de pronto el Señor utiliza un remanente puro, ¿sí? O sea, hace un llamado siempre a un remanente virgen que le agrade a Él. Por eso el término de las 10 vírgenes, ¿sí?
que se entiende que son unas jóvenes vírgenes, que no se han comprometido con otro hombre ni nada, son vírgenes. Y esas 10 vírgenes son los 10 remanentes que Yahshua HaMashiach ha tenido a través de las edades. O sea, en el tiempo nuestro, ¿no? De los 6.000 años de la historia del pecado. Y teniéndolo en cuenta de esa forma, entonces nosotros hacemos énfasis que el pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo de Yahshua vino al pueblo de Israel, al remanente de ese tiempo. Y el remanente de ese tiempo era el pueblo de Israel. Y Yahshua precisamente vino a ese pueblo. Y como dice la misma escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. O en otras palabras, rechazaron a Yahshua. Y Yahshua en determinado momento dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y con el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, cuando se cumplieron esas 70 semanas, que se cumplieron en el año 34, el Señor cortó a Israel como remanente. O sea, esa segunda virgen dejó de ser remanente y ahora el Señor llama a una tercera virgen para que reemplace al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ahora se contaminó. Siendo virgen, ahora se está volviendo de pronto una especie de ramera. Y Yahshua HaMashiach le gusta una iglesia virgen, una iglesia pura, no una iglesia que se contamine con el mundo o con Babilonia, no. Y como el pueblo de Israel rechazó a Yahshua y se contaminó con sus creencias normales y se creían de pronto el remanente que era inamovible, fue cortado. Y como fue cortado, pues entonces el Señor tenía que llamar a una tercera virgen, a un tercer remanente. Ahora ese tercer remanente se mantuvo fiel porque el tercer remanente va del año 34 al año 100, correspondiente ese remanente a la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia de Éfeso era comandada o dirigida por los discípulos. Y el último discípulo fue Juan. Por lo tanto, tenemos un periodo de la tercera iglesia, el tercer remanente, la iglesia de Éfeso, donde estaban los discípulos. Ahora, vale destacar algo importante. La iglesia de Éfeso fue una iglesia triunfante. Oiga. O en otras palabras, déjenme mencionarles a ustedes que la iglesia de Éfeso tiene un testimonio eficaz. La iglesia de Éfeso es una iglesia triunfante, y es la primera. Y qué curioso que la iglesia, la número 1 y la número 8 del Nuevo Testamento, esos remanentes número 1 y número 8, son iglesias triunfantes. Mientras que las otras iglesias no son triunfantes. Oh, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, la tercera iglesia, o el tercer remanente, la tercera virgen, fue una iglesia triunfante hasta el final. O en otras palabras, podríamos decir que la iglesia de Éfeso no se contaminó con el mundo ni con la ramera de ese tiempo. Después de la iglesia de Éfeso, que vino la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna continuó con el legado que Yahshua les ha dado a cada remanente como una virgen pura, pero se contaminó la iglesia de Esmirna. Y como la iglesia de Esmirna se contaminó, entonces el Señor la corta. ¿Para qué? Para traer de pronto a otro remanente, y el remanente que lo reemplazó fue Pérgamo, y así sucesivamente. Entonces notamos nosotros que los remanentes han sido vírgenes, pero que algunos se han corrompido, o algunos han hecho convenios con la ramera. En esto me tengo que detener de pronto para el remanente número 9. El remanente número 9 es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea está representada por los adventistas del séptimo día, que inicialmente es un remanente virgen.
Recayó la responsabilidad sobre la iglesia de la Odisea, un remanente virgen, y el Señor le da abundante luz y aceite. Oh, interesante. ¿Y por qué digo aceite? Porque de pronto mañana vamos a tener otra conferencia para hablar de pronto de dos grupos, el grupo de las prudentes y el grupo de las insensatas. Pero acá, entonces, la iglesia de la Odisea es una iglesia virgen iniciando. Pero la iglesia adventista dejó de ser virgen y empezó a contaminarse con la ramera. Y en los datos historicistas que tenemos nosotros y que se pueden corroborar a través de pronto de Google y de otras partes, documentos que hay, la iglesia adventista del séptimo día empezó a hacer convenios con la ramera a partir del año 2000 y empezó a contaminarse. Entonces esa es una iglesia que se empezó a contaminar desde el año 2000 y sin embargo el Señor la siguió teniendo para allá. Y la iglesia de la Odisea cumple la profecía de que no es fría ni caliente sino tibia, y el Señor la tiene que vomitar o la tiene que cortar para llamar a otro remanente. ¿Por qué? Porque ha hecho convenios con la ramera, está dentro de la parte ecuménica, el Concilio Mundial de Iglesias, y entonces ahorita tiene relaciones ilícitas con la ramera. Y Yahshua le gusta un remanente que sea virgen, que no se contamine con Babilonia. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que la iglesia de la Odisea está contaminada en ese momento con la ramera, y como está contaminada con la ramera, pues Yahshua tiene que cortar a esa iglesia y llamar a un nuevo remanente para que continúe con el legado que se le había dado a la iglesia adventista del séptimo día. De pronto para algunos les tenga que doler un poquitico de pronto esta conferencia cuando la tengan que ver, especialmente si llegan a ser miembros de la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día está cumpliendo el mismo patrón profético del segundo remanente, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hasta hoy en la actualidad, el pueblo de Israel cree que sigue siendo el remanente y que ellos no han sido cortados. ¿Hasta dónde llega el orgullo de ellos? Y la iglesia adventista del séptimo día sigue el mismo patrón. Ellos dicen que siguen siendo el remanente final, que no han sido cortados y que no van a ser cortados. Sigue el mismo patrón profético. Entonces tenemos nosotros esa trayectoria de las 10 vírgenes acá en una parábola, donde el Señor nos está mostrando la historia de los remanentes en los 6.000 años de la historia del pecado, uno tras uno, donde cada uno de nosotros ya en la parte historicista podemos dedicarle más tiempo, más detalles, como bereanos modernos, ir escudriñando de pronto remanente por remanente, porque déjenme mencionarles, esta es una verdad nueva. Y de pronto es la primera vez que usted escuche que las 10 vírgenes es igual a 10 remanentes. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiosos de orden profético no se habían dado a la tarea de investigar cuántos remanentes había tenido o ha tenido Yahweh. Yo he hecho de pronto un análisis estadístico con muchas personas sobre esto, preguntándoles en realidad ¿cuántos remanentes ha tenido Yahshua? ¿Cuántos remanentes? Y las personas realmente no saben. Pero qué interesante que en las Sagradas Escrituras encontremos nosotros la trayectoria de los 10 remanentes con sus fechas específicas y el último remanente, el remanente final, obreros de la hora undécima, que va del año 2015 al año 2030, y es el remanente último o final, y ya no va a haber un remanente número 11. ¿Por qué no puede haber un remanente número 11? Porque el Señor explicó en la parábola las 10 vírgenes y el número 10 es un número perfecto, y en el número 10 están abarcados todos los números, y en el número 10 tenemos nosotros la claridad con sus fechas de orden historicista que se pueden comprobar hoy, y demostrar que las 10 vírgenes es igual a los 10 remanentes, y que hoy en la actualidad hay un remanente final, ya independientemente de cada uno de nosotros, porque de pronto al tocar la sensibilidad de algunas personas creyentes,
de pronto en su denominación, dicen que son el remanente. ¿Sí ven? Pero hay que aplicarle las características para ver si cumple las características correspondientes para ser un remanente de Yahweh. Y de pronto también hay muchas personas que no conocen las características para identificar a un remanente si es de parte de Yahweh o es una parte de hombre. ¿Sí? Porque la mayoría de remanentes han surgido de pronto con una parte de orden bíblico y ellos creen indudablemente que son el remanente. A ver, lo digo en este sentido. Hice un estudio estadístico con diferentes denominaciones y les preguntaba de pronto a los testigos de Jehová que si ellos eran el remanente verdadero, y me decían que sí. Los mormones también, los pentecostales unitarios también, los trinitarios también, la iglesia panamericana también, luterana también, y todos le dicen que sí, que ellos son el remanente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para identificarlos? Acá tenemos algo importante. El Señor no tiene más de 10 remanentes. ¿Y cuántas iglesias hay hoy en el mundo para que todas digan que son el remanente? No, hay que saber identificar, conocer las características para identificar a ese remanente. Y una de las características importantes es que el remanente verdadero debe guardar los mandamientos, incluido el Shabbat. No todas las denominaciones guardan el Shabbat, entonces se van descartando un poco, ¿no? Otra característica para el remanente que es muy importante es que tenga el espíritu de profecía. ¿Sí? O sea, el remanente debe tener profeta. Oye, debe haber profeta, donde el Señor revela sus secretos a sus siervos los profetas, como está escrito en las mismas Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuántas denominaciones religiosas no tienen profeta? Si hay muchas denominaciones religiosas que no tienen profeta, pues entonces no está cumpliendo una característica indispensable que el Señor ha colocado, ¿sí? Para aquellos remanentes. Entonces, ahí ya vamos mirando unas partes donde vamos de pronto eliminando un poco de remanentes, porque el Señor no tiene 100, 200, 500, 1000, no. El Señor tiene en cada época un remanente, uno solo. Y a través de estos 6000 años de la historia del pecado, entonces a través de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos demuestra que van a haber 10 remanentes, no más, 10 remanentes. Y se cumple el patrón profético del número 10 como número perfecto en la numeración ordinal. Pues espero que con esta conferencia de hoy, no tan larga, sino prácticamente resumida, podamos entender que en las parábolas tenemos de pronto una verdad literal para ese tiempo, mostrado a través de una comparación ilustrativa, comparativa, como una especie de proverbio o metáfora, pero también tiene una verdad espiritual y tiene una verdad de orden profético, y no podemos hacer eso a un lado, porque hoy ya se pueden comprobar todos esos hechos con la parte historicista. Espero que con la ayuda del Eterno mañana continuemos con otra parte de las parábolas de las 10 vírgenes. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por tu palabra. Gracias por desvelarnos la parábola de las 10 vírgenes, entender, saber, comprender que las 10 vírgenes son igual a 10 remanentes. Que en el Antiguo Testamento hemos tenido 2 remanentes y que en el Nuevo hay 8 remanentes. Y que el tiempo está para acabarse. Gracias por abrir nuestra mente, por darnos sabiduría y por saturarnos de tu conocimiento. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Urajot. Feliz noche.